Bueno, en esta primera parte de la clase vamos a hablar de especies exóticas invasoras y la primera pregunta típica y clásica que les hago es, ¿qué es una especie exótica e invasora? A ver. Rápido, lo que ustedes conozcan de eso. Sí, se habla mucho del tema. Son especies que originariamente son de otros lugares, que son dispersados o traídos al ecosistema natural de donde uno es, hablando de Córdoba, digo, e invaden y no permiten, digamos, compite con las especies nativas de acá. Clarísimo. ¿Qué efecto tienen sobre los ecosistemas las exóticas invasoras? Las especies vegetales estamos hablando. Sí, Pablo. Provocan una competencia, digamos, con las especies existentes y pueden llegar a desplazarlas o a generar un cambio, digamos, en lo que es el ecosistema. Por ejemplo, sobre todo el siempre verde es como un claro ejemplo que como que se introdujo y empezó a formar parte de la alimentación de algunas aves, entonces cambia toda la configuración de la cadena trófica sería, ¿no? Muy bien. También rompen con la biodiversidad. Muy bien, Brenda. ¿Qué más? Que por ahí se caracterizan porque como la dispersión, la reproducción de la especie suele hacer mucho más rápido que por ahí las de la zona, las endémicas o las nativas. Eso es como una ventaja también que hace que invada el ambiente. Les quería preguntar, ¿tienen efectos positivos las exóticas? ¿Tienen algún efecto positivo? Yo creo que no sé si el positivo quizás es relativo según en qué lo estés pensando, quizás se me ocurre. Sí, puede ser por ahí positivo en, no sé, ambientes que se tengan que restaurar, quizás, y las endémicas o las nativas del lugar demoran muchos años, quizás conviene alguna exótica, pero controlarla. Ahí yo lo pienso desde ese punto de vista. No sería lo mejor, pero quizás en cuanto a tiempos convendría. Hay actualmente hay, digamos, corrientes que piensan eso y que de hecho las utilizan, y en restauración después también podemos ver que puede ser que se utilice una exótica, no sé si invasora, pero una exótica, no tendría que ser invasora, como primera, digamos, como primer escalón en una restauración en un ecosistema que haya perdido, digamos, tanto su estructura como su biodiversidad. Entonces, desde el momento en que uno tenga que, por ejemplo, restaurar suelos en espacios donde haya un gran daño a nivel de contaminación de suelos, por ejemplo, tal vez se tenga que trabajar con alguna especie que no sea nativa para generar un cambio en ese lugar. Pero eso digamos, es un trabajo que incluye un plan de manejo muy detallado, muy metódico, donde uno tiene que ir tomando, digamos, todas los parámetros de ese ecosistema, ya sea el nivel de contaminación de suelo, el nivel de contaminación de agua, la biodiversidad que existe, etcétera, etcétera, para poder de alguna manera, digamos, ir monitoreando y evaluando ese cambio en ese sistema. A nosotros lo que realmente nos interesa también es que ustedes como técnicas y técnicos se ubiquen en su rol dentro de lo que es esta tarea, porque está haciendo algo bastante importante y, digamos, es algo que se hace mucho en interdisciplina y se trabaja muchísimo con los biólogos y las biólogas, ¿sí? También con la gente que hace ecología. Entonces hay conceptos que tenemos que aprender a manejar, que son de biología, que tenemos que interpretarlos para poder de alguna manera accionar.
En el caso de los técnicos y las técnicas, lo importante, o sea, lo que les compete a los técnicos es justamente la aplicación de diferentes técnicas en el terreno para la extracción de exóticas o, por ejemplo, identificar las especies exóticas que están siendo amenazadas, en dónde están apareciendo, qué cantidad hay, por ejemplo, poder hacer mapas, digamos, de los lugares, dicen, bueno, acá pasa esto, encuentra una población de determinada especie, digamos, trabajar en esto que decimos de registrar y de alguna manera ser parte de todo lo que es el análisis del sitio y colaborar de pronto en un diagnóstico de acuerdo a lo que ustedes pudieron haber visto en el terreno. Pero estos trabajos se hacen todos en equipo. Y hay grupos, digamos, en lo que se trabaja bastante en esto, en las reservas urbanas, las reservas naturales, no urbanas, todas las reservas naturales. Entonces, el trabajo lo hacen mucho los guardaparques. De hecho, yo he visto muchos trabajos de este tipo en los congresos de reservas privadas. Ahora va a haber un congreso sobre restauración de restauración, ¿no, Gustavo? Que es en octubre o en noviembre, donde supongo que tratarán este tipo de temas. Y bueno, siempre me acuerdo al biólogo Renninson que decía que hacen falta jardineros en las reservas y que hace falta digamos, la actividad antrópica, la nuestra, la del hombre, para de alguna manera restaurar las distintas zonas. También me parece que es un tema sumamente importante, y fíjense ustedes, díganme las especies exóticas que ustedes ven como más problemáticas, por lo menos en Córdoba, vegetales. ¿Cuáles son las que ven como problemáticas? Porque se sabe, ¿no? ¿Hicieron siempre verde? ¿Qué más? El olmo también. ¿Sí? La piracanta, el crateus. También. Y en el agua el lirio amarillo. Sí. ¿Alguna más? Eucaliptos. ¿Cuál? Eucaliptos. Sí, depende de la zona. Ahora estoy hablando todo el tiempo con el micrófono apagado. Ahí lo volviste a apagar el reloj. Había dicho el pasto colorado con una gramínea. Melinis. Sí, basura también. Sí, Fíjate, interesante, yo le estaba por proponer que como técnicos y técnicas tienen la enorme oportunidad de aprender de la observación y el registro, ya sea en captura fotográfica o un registro en una bitácora, el comportamiento de determinadas especies y el nivel de agresividad en la dispersión. En el caso de Melinis repens, realmente es una especie, como se ha puesto de moda porque es bonita, es más, hasta en algunos viveros se la encuentra, lo cual me parece una locura, pero de cualquier manera, en un estado sucesional inicial, con tierra removida, arenosa fundamentalmente, está determinando una capacidad de retención de suelo, sobre todo en laderas, muy notable. Y luego se evidencia una sustitución muy rápida, porque justamente el peor problema que tiene Melinis es cuando no se remueve el suelo, cuando no hay erosión o no hay movimiento. O sea que en realidad en suelos quemados, en suelos desgastados, en suelos erosionados, Melinis gana porque es por la agresividad de la multiplicación por semilla. Pero luego, instalado, va perdiendo por sombreado con el resto de las especies herbáceas y obviamente con las leñosas pierde. A la sombra de las leñosas prácticamente no se lo ve. Y entonces digo, tener presente esos cambios evolutivos, tener presente porque en eso orienta las acciones concretas a realizar. Y lo otro que quería decirles es que acuérdense que el cynodactylon, la especie privilegiada, es también una especie exótica invasora y fue declarada maleza de la agricultura y hoy la reproducimos, la compramos, la plantamos en todos los jardines y en todos lados la tenemos como tapizante de suelos. O sea que en definitiva
tenemos que tener presente que el hecho de que sea exótica no implica que sea enemiga absoluta, sino con quien podemos de algún modo convivir, más allá de no recomendarla, podemos convivir o es parte de la realidad que tenemos en los procesos de reconstrucción o estabilización de los sistemas naturales. Exactamente, cuando hablamos de exóticas, o sea, vamos a diferenciar entre exóticas y las exóticas invasoras, que serían las problemáticas, pero también ahí hay un matiz que hay que estudiar, que hay que analizar, porque hay que ver cuál es la, digamos, de alguna manera, la susceptibilidad del sitio a ser invadido. Porque el problema que tenemos en Córdoba, en muchas áreas de Córdoba, es que no somos una zona seca desértica. Somos una, digamos, estamos hablando de un clima subhúmedo, ¿no? Y que tenemos muchos ambientes diferentes trabajando desde el nivel de altura de lo que es la sierra, de 2.000 metros sobre el nivel del mar, hasta, qué sé yo, 30 metros sobre el nivel del mar, 100 metros sobre el nivel del mar en la zona, digamos, más de la pampa, de la cuenca. Entonces, si vemos a Córdoba en términos de lo que es todas las distintas cuencas de la provincia de Córdoba, vamos a ver que hay lugares que tienen distinto tipo de problemática en relación a las especies exóticas invasoras, y la que yo veo más problemática es en la zona de la sierra, justamente, donde se dan muchas condiciones predisponentes para esas invasiones, ¿sí? Porque tenemos lugares más húmedos, porque tenemos espacios que están como más solitarios, por decirlo, o abandonados sin manejo, porque de pronto, si yo puedo cansarme de poner en Marco Juárez a lo mejor piracanta, pero si después yo paso el arado y meto herbicida, no pasa nada, o sea, es como que en ese lugar tanto no se la ve al problema, pero porque ya son zonas que están tan impactadas y que tienen otro tipo de uso de suelo que no admiten o no permiten eso. Pero fíjense una cosa, acá en la zona de, sin ir más lejos, la reserva de la Perla, ¿la ubican? La que está acá en Calera. Si ustedes observan, esa reserva ha sido, naturalmente, era espinal. Toda la parte baja era espinal y hacia la zona de, digamos, ya de la sierra va subiendo bosque serrano. Yo me refiero a espinal y justamente lo que Gustavo recién les nombraba, que es el cementerio Parque del Sol, por ejemplo, que es donde vamos a ir. Esos barrios que se llaman La Docta, toda la zona esa de camino a Altagracia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Falda del Carmen. Y, por supuesto, la reserva de la Calera, y ya nos vamos yendo hacia el lado de la Calera, vamos a tener este espinal con transición hacia bosque serrano. En esta zona vamos a encontrar que hubo, cuando fue ocupado por campos militares, la reserva, tradicionalmente se hizo agricultura, se desmontó y se hizo maíz, soja, etcétera, etcétera. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero cuando van por la avenida de Circunvalación o cuando van camino a Carlos Paz, pero sobre todo el tramo de la avenida de Circunvalación que va entre la ruta 20, la ruta Carlos Paz y la que viene hacia acá hacia el Kempes, en ese recorrido ustedes pueden observar que la reserva tiene una gran cantidad de olmos en este momento. Se dejó de hacer agricultura cuando se perdió, digamos, el gobierno nacional decidió que ya se dejaba de trabajar con glifosato digamos, en los campos militares, y ese lugar después tiene toda su historia, pero llevó su proceso hacia una reserva protegida, porque la gente de la zona se ocupó de protegerla, y quedó como reserva. Al quedar como reserva, quedó sin manejo, porque quedó ese espacio que era agricultura, donde pasaba siempre el arado, bueno, no se aró más. Entonces, ¿quién ganó esa situación? El olmo. Y en este momento nosotros pasamos por ese espacio y vamos a ver un bosque de olmos que a mí cada vez me preocupa más, porque no tiene ningún manejo. ¿Sí? Entonces, hay zonas donde se está trabajando, hay docentes de la FACU y hay una ONG que se llama El Cuenco, que está trabajando con esa reserva. Esa reserva tiene también un guardaparque, no tiene demasiado, digamos, recursos para trabajar, pero bueno, la extracción de exóticas en ese lugar está siendo problemática. Se está trabajando en toda la parte de sierra con extracción de siempre verde y mora, y también un poco de olmo, pero en la parte de abajo no se está haciendo nada en este momento. Y eso es un punto, digamos, de infección para toda la zona, para toda la cuenca.
porque se dejó de hacer esa actividad. Entonces, lo que tenemos que analizar es la especie que tiene esa actitud invasora y el lugar donde está esa especie, el manejo que tiene ese lugar, como, digamos, posible de ser invadido.